Pues muy buenas tardes, encantados y encantada de estar aquí. Yo soy Enrique, soy un vecino de aquí al lado, de la urbanización Pablo Iglesias, y venimos a contaros la experiencia y a hacer algunas aportaciones a lo que estamos hablando de la autonomía energética y las comunidades energéticas. Entonces, como sabéis, la Pablo está aquí, justo aquí al lado, aquí tenéis una foto aérea. Nuestra urbanización pues tiene esta configuración que supongo la conocéis casi todos. El nombre normal es y oficial es Urbanización Pablo Iglesias, pero como sabéis, en los vecinos la llamamos La Pablo, y de ahí también viene el nombre de nuestro colectivo vecinal, La Pablo Renovable, que en definitiva somos un grupo de vecinos de esta urbanización que nos hemos juntado para estos temas de lograr mayor autonomía energética. Entonces, nuestro barrio está configurado por 939 viviendas, están organizadas en bloques de varias viviendas. El bloque estándar tiene unas 10 viviendas, 4 viviendas en la parte de abajo, 6 viviendas en la parte de abajo y 4 viviendas en la parte de arriba. Y los tejados de nuestros edificios entonces son tejados comunitarios. Realmente son como bloques de pisos, pero un poco como tumbados, dicen algunos, algunos vecinos. Y luego nuestro barrio está organizado en 10 parcelas y cada una está configurada como una comunidad de propietarios, ¿no? Entonces tenemos 10 comunidades de propietarios y la peculiaridad también tiene que cada comunidad de propietarios, en vez de tener solo un edificio, pues tenemos varios edificios por cada comunidad de propietarios, ¿eh? Entonces, todavía en plena pandemia, en junio, julio del 2021, pues hubo unos pocos vecinos que tomando unas cositas, unas cañas, unos vinos, estábamos charlando de una serie de cosas que nos preocupan, ¿no? Nos preocupa la contaminación y la emergencia climática, nos preocupa la dependencia que hay, el agotamiento de las energías fósiles. Nos tiene muy cabreado y nos tenía muy cabreado realmente este sistema marginalista que está contando antes Ira, y todos los chanchullos y cómo está montado el mercado para tratar de cobrarnos lo máximo posible las empresas, y cómo se estaba produciendo por este sistema tal y como estaba montado un gran encarecimiento de precios de las energías, ¿no? Y bueno, entre nosotros había algunos que conocíamos un poco más este tema del mundillo energético y de las posibilidades que había, ¿no? Y entonces esto hay que darle solución y no hay que esperar a nadie a que te den soluciones. Ya hay un marco que nos permite. ¿Y cuáles son, por dónde van las soluciones? Tienes que lograr la mayor autonomía energética posible, es decir, depender lo menos posible de las eléctricas o de las empresas energéticas, del oligopolio. ¿Cómo? A través del ahorro, de la eficiencia y del desarrollo de la autoproducción y autoconsumo de energías renovables. Esto ya se ha empezado a hablar aquí. El tema del ahorro y la eficiencia. Cuanto menos energía necesitemos, pues más barato nos va a salir, vamos a contaminar menos y vamos a depender menos. Aquí hay temas de movilidad en el que la Pablo Renovable, por ejemplo, todavía no nos hemos metido, pero que hay que ver. Tienes que ver qué movilidad tienes y cómo la puedes cambiar para hacerla más eficiente y ahorradora. El tema de la rehabilitación energética de edificios. En la Pablo esto ya lo hicimos. Creo que fue sobre el año 2007, se hizo una gran rehabilitación en el barrio, en el que se mejoró mucho todo el tema de cerramientos y el aislamiento del barrio, y esa parte ya la teníamos bastante cubierta. Está todo lo que tiene que ver con tecnologías eficientes, el cambio de la climatización de las viviendas, el tema del manejo de hábitos de consumo y de ahorro. Esto aquí en La Pablo sí que lo empezamos a trabajar con talleres formativos que tenían que ver con lo que era pues el tema de la potencia contratada, el cómo manejar las tarifas, el cómo hacer pues consumos, manejando nuestros hábitos de consumo, cómo conseguir más ahorros, ¿no? La otra manera es que des el salto a la autoproducción y al autoconsumo. Y aquí hay dos tipos de instalaciones, son las instalaciones individuales, que se hacen en edificios en las que tienes un único consumidor, que son los chalés tipos, y luego cuando tienes un edificio colectivo, como es el caso de La Pablo, entonces ya la normativa lo que ha permitido es que se hagan instalaciones renovables colectivas. Esto es que tienes una planta común en la que una serie de vecinos de ese edificio pues se benefician de esa producción de esa planta. Esto realmente surge hace relativamente poco tiempo, con la última reforma, creo que fue en el 2019, que se hizo de la normativa.
Y luego está el salto adicional de la creación de una comunidad energética. Entonces, cuando nos enfrentamos en La Pablo a ver qué hacíamos y cómo nos organizábamos, vimos que la manera, o sea, lo que está regulado y claro y que vimos más sencillo era, pues, oye, lo que está regulado y claro es ahora mismo es el tema este de las instalaciones renovables colectivas y por comunidades de propietarios. Y entonces nos metimos ahí. Luego está el tema en sí de esto de la comunidad energética. Nosotros sí que decimos que en cierta manera somos una comunidad energética de filosofía de fondo, ¿eh? ¿Por qué? Porque en definitiva una comunidad energética es un grupo de vecinos o un grupo humano que se organiza y trata de empezar a organizarse para ver cómo satisfacer sus necesidades energéticas. Eso a ese nivel básico de definición básica de comunidad energética sí somos. Lo que no hemos llegado a cumplir y porque vimos que no estratégicamente no veíamos que estuviera claro todavía, y está por ver, que está ahora mismo el proyecto de Real Decreto que regula las comunidades energéticas. Ya hace falta una figura jurídica y te conviertes en un actor de mercado. Entonces hay que crear ya pues una cooperativa, una asociación, una empresa, y te creas como tu propia eléctrica, y tú eres el mismo dueño de la eléctrica, que lo que haces es producir, consumir, puedes vender los excedentes y puedes operar, ¿vale? Entonces eso vimos que en esta fase inicial pues no lo veíamos todavía verde como para meternos ahí, ¿eh? Y entonces lo que hicimos es pues hacer este trabajo de desarrollar instalaciones de autoconsumo colectivo en base a nuestras comunidades de propietarios. Aquí tenéis el cronograma de cómo fuimos. Hicimos una fase primero de análisis y divulgación de cuál era esta situación y llegar a estas conclusiones de cómo hacerlo mejor. En enero o febrero hicimos una divulgación entre los vecinos, hicimos un tríptico, un vídeo, un tríptico que se buzoneó en todo el barrio, un vídeo de casi 15 minutos donde explicábamos el proyecto. En febrero, abril de hace un año, realmente fue cuando hicimos las primeras juntas, las 10 juntas de propietarios en las que aprobamos el uso de las instalaciones, de las cubiertas para hacer las instalaciones colectivas. Una vez ya tuvimos la aprobación en las 10 comunidades de propietarios, hicimos una fase para que se apuntara el vecindario que realmente estaba interesado, que fue la fase cuarta, que eso fue en mayo, hace justo ahora un año. Entonces, una vez ya vimos, se apuntaron casi 500 vecinos, dijimos, pues ya tenemos este volumen y tenemos más o menos esta cantidad de vecinos interesados, pues ya hicimos el proceso de licitación del concurso para recibir ofertas de empresas instaladoras. Contactamos con 16 empresas instaladoras, que conste que también contactamos con Urbisolar para ver si nos daba presupuesto. Pero al final realmente este proyecto, por un lado, es de una gran envergadura, hay que tener músculo, y por otro lado también lo hicimos en un momento, y sigue siendo un momento de gran estrés para hay mucha demanda y muchas empresas dedicadas a esto, ¿no? Entonces Urbi, como muchas otras, estaban ya saturadas con el volumen de trabajo que tenían, ¿no? Y solamente hubo 2 empresas con suficiente músculo, como 2 compañías, como para hacernos ofertas que pudieran cumplir lo que queremos hacer, porque claro, lo que queremos hacer, ahora os damos los detalles, es vamos a ser el barrio solar más grande de España. No hay ningún... estaba viendo que de cifras están diciendo que hay 2 megavatios instalados en todo Rivas. La Pablo vamos a llegar casi a 1 megavatio, ¿sabes? Solo La Pablo vamos a ser casi el 50% de lo que está instalado ahora en Rivas, ¿eh? Estamos hablando de un proyecto que ahora os he enseñado y os doy más datos, pero es emblemático, y por eso pues ya hemos salido en El País, en Antena 3 Noticias, etcétera, etcétera, porque estamos siendo un ejemplo de barrio solar, ¿no? En agosto o septiembre hicimos el análisis y negociación de las ofertas, esas 2 ofertas que recibimos se presentaron al vecindario, y en octubre del 2022 pues hicimos ya las 10 juntas de propietarios en las que se presentaron esas ofertas y se decidió la empresa instaladora que más nos convencía, ¿eh? También ya teníamos los números cuadrados y dijimos, pues son 3.100 euros por vivienda, ¿eh? Y entonces ya en noviembre y diciembre tocó el momento de la verdad, de que los vecinos pusieran la pasta, y pusieron todos los interesados al final el dinero. Se firmaron los contratos con la empresa instaladora, y ya en diciembre, octubre, pues que realmente parece que se va a adelantar. En diciembre ya empezó la fase de diseño, y lo que es todo el diseño en enero o febrero acabó, y a partir de marzo ya empezó el proceso de instalación en el barrio. Y teníamos, en el calendario inicial estaba previsto acabar sobre octubre, seguramente vamos a acabar todo el proceso de instalación ahora en agosto, ¿eh?
Y entonces, bueno, pues aquí ya tenéis unas fotitos de cómo lo primero que se hace es el izado de los materiales mediante una grúa a las cubiertas. Luego se hace el montaje de los paneles sobre las cubiertas. Aquí ya tenéis algunas fotos. Se ha empezado por las parcelas 1, 2 y 3 de nuestro barrio y está en marcha ya lo que es todo el proceso de instalación en nuestro barrio. Entonces, lo que estamos haciendo son instalaciones fotovoltaicas colectivas, como decía el amigo de Urbi. Esto es, arriba a la derecha tenéis un esquema de cómo son este tipo de instalaciones, que tienes los paneles solares, luego toda la producción pasa por el inversor, que es lo que pasa la corriente continua en alterna, que es la que ya pueden consumir las casas. Luego eso pasa a un contador de producción y luego ya eso se enchufa a lo que es la toma del edificio. Y luego realmente este tipo de instalaciones lo que se hace es un reparto contable. Si a ti te toca el 10% de la producción, ahora mismo lo que ocurre es que tu eléctrica te mide el contador de consumo. Pues ahora con este tipo de instalaciones te mira el de consumo, pero también te mira el de producción. Y si te toca el 10%, pues te dice a tu consumo le restamos el 10% de la producción que tiene este contador, ¿no? O el 5% o el porcentaje que te toque de producción. Y entonces así se hace un balance y te hacen el cálculo del ahorro que te está produciendo la instalación. En el barrio pues se han involucrado 512 familias, 512 viviendas, que en total pues somos casi 1.500 personas. La inversión que se ha hecho por vivienda son 3.100 por vivienda. En total estamos haciendo una inversión de 1,5 millones de euros. Son en total 43 instalaciones fotovoltaicas colectivas conectadas a red, sin baterías y con excedentes y compensación simplificada. Esto, como os decía, en potencia pico de paneles es casi 1 megavatio, son 865 y son 1.860 paneles. Entonces, luego lo que toca por vivienda, o sea, es un poco más de 1,5 kilovatios de potencia y eso con las simulaciones que tenemos hechas da en torno a 2.500 kilovatios horas anuales por vivienda. ¿Esto es mucho o es poco? Pues depende. Depende si yo no tengo electrificada toda la casa y todavía tenemos el tema de la climatización y del agua caliente, lo tenemos todavía con gas, que lo queremos quitar, pero por ejemplo en mi vivienda el consumo anual son 1.900 kilovatios hora. O sea, con esta instalación voy a tener de momento más producción que el consumo que estamos teniendo ahora, ¿no? La idea a medio plazo, evidentemente, es electrificar todo y entonces en ese momento, claro, el consumo medio de una vivienda se estima que es en torno a 3.500 kilovatios hora, es de la vivienda promedio. Entonces, como veis, realmente la cantidad con solo 1,5 kilovatios obtienes una gran producción. Y esto puede suponer ahorros en las facturas entre el 25 y el 60%, pero dependiendo mucho, claro, de las tarifas que tengas contratadas, de cómo aprovechar realmente el autoconsumo y todo esto. Esto va a hacer que nos convirtamos en el mayor barrio solar de España. No conocemos ninguna experiencia de un barrio en sí que esté haciendo esto con este nivel de envergadura. Y vamos a evitar la emisión de 263 toneladas de CO2 anuales, que en la vida útil pues puede suponer más de 6.000 toneladas de evitar emisiones. Entonces, en cuanto a estas iniciativas, pues es muy importante el tema de, efectivamente, que haya un grupito motor de vecinos involucrado y decidido a llevar esto adelante. Tampoco hace falta que sean muchos. Y es muy importante, primero, hacer una labor de información y de divulgación, antes de dar el salto a las juntas de propietarios en las que se decidan las cosas. Es como... Y si la Pablo lo hemos hecho, que somos 10 comunidades de vecinos y con 1.000 viviendas, pues aquí se puede hacer en todos los demás barrios. También se puede hacer aquí en Covivar perfectamente. Y con respecto a la comunidad energética de Rivas, unas ideas a vuela pluma que queríamos comentar. Primero, que es muy importante que se clarifique la regulación de las comunidades energéticas. Ahora hay un proyecto de Real Decreto que ha aprobado el Gobierno, que tiene que terminar de verse, porque eso es luego lo que nos va a dar cuáles son las reglas de juego para poder actuar, ¿no? ¿Qué ventajas tiene? Pues evidentemente que te facilita más producción, puede facilitar más producción energética a sus integrantes. Eso interesa sobre todo, por ejemplo, a barrios como Covivar, ¿no? Que realmente los tejados propios en algunos bloques sí que pueden ser suficientes, pero en cuanto tienes un bloque alto que tiene poca superficie de cubierta, pues eso te da para poca producción. Y entonces, en una comunidad energética, tú generas más instalaciones en otros sitios, ¿sí?
Y ahora con la normativa pueden estar hasta 2 kilómetros los autoconsumos colectivos, ¿eh? Entonces se pueden utilizar cubiertas que cedan otros, como por ejemplo el ayuntamiento, ¿no? O puedes llegar a acuerdos, por ejemplo, con las naves industriales que tenemos en el polígono Santa Ana, que están aquí al lado, ¿no? Y se pueden poner ahí las instalaciones fotovoltaicas que den el suministro aquí al barrio de Coibar. Pero eso lo haces con una comunidad energética, ¿eh? Si tienes una comunidad energética, pues tienes los ahorros por economía de escala. Si tienes un único gestor que te permite negociar con los agentes, pues puedes conseguir mejores acuerdos tanto con instaladores como luego también si vas al mercado eléctrico a la hora de negociar suministros, ¿no? Y entonces aquí llega a una conclusión que esto es una de las cosas vitales que quería decir, ¿eh? Que es que comunidades energéticas puede ser mucho más interesante que tengamos una comunidad energética en Rivas, que generemos múltiples comunidades energéticas. Y esto está en relación con lo anterior. Por ejemplo, hay un agente muy importante que se tiene que involucrar en la comunidad energética, que es el ayuntamiento, en la medida que dispone de una serie de espacios municipales que puede ceder para instalaciones de autoproducción, y que si tienes varias comunidades energéticas, ¿qué hace? ¿Qué hace el ayuntamiento? ¿Se va en un cachito en una, un cachito en otra, otro cachito en otra? No, lo lógico es tener una comunidad energética en la que esté el ayuntamiento y que estemos también todos los demás. Y luego también, si tenemos varias comunidades energéticas en Rivas, vamos a empezar también un poco las peleitas entre nosotros de tratar de buscar acuerdos con las naves industriales, y me peleo yo más tú por esta, yo por esta otra, y al final las peleas estas pues no hacen que sea eficiente el sistema. Y además tienes que multiplicar por 2 o por 3 o por 4 los sistemas de gestión, ¿eh? Porque esto, claro, no se gestiona solo, esto tiene que haber lo tiene que gestionar alguien, ¿eh? Si tienes una comunidad energética, tendrás un equipo gestor y tendrás ese coste. Si tienes 4 o 5 comunidades energéticas, vas a tener que multiplicar los costes de gestión por 3 o 4, uno por cada comunidad energética. Entonces, esto es una cosa que nosotros, que algunos vemos claro que tiene que ser así, y que esperamos debatirlo más, hablarlo más, y que al final creemos una gran comunidad energética global aquí en Rivas, que englobe a todo el vecindario, todas las empresas que se quieran involucrar, el ayuntamiento, y hagamos historia. Igual que estamos montando el mayor barrio solar en La Pablo, pues montemos la mayor comunidad energética de España y seamos capaces de autoabastecernos y tener la máxima autonomía energética posible. Pues muchas gracias. Paso la palabra a Ivana, y aquí estamos en redes sociales, nos podéis seguir y ahí vamos contando todo lo que hacemos.